Es momento de presentar Mensaje que Restaura. Un programa donde encontrará la exposición del Evangelio de Jesucristo en voz del pastor Wilber Rodríguez. Le invitamos a acompañarnos en el estudio de hoy. Acá, y de alimentarnos a través de ello, te pedimos tu bendición. Padre, bendice a cada hermanito que hoy está acá, aquellos que han venido necesitados, ayúdales. El que está enfermo, extiende tu mano para sanarle, y los que están pasando por problemas, auxíliales, Señor. Tanto los que estamos acá como aquellas personas que nos ven a través de las redes sociales, interviene con tu poder. Ministra a cada hermano que se interesa en estar pendiente de lo que habrá de ver a través de nuestra página, Padre. Interviene de una manera especial, derramando de tu misericordia, de tu gracia sobre la vida de aquellos que son amigos. Salva, arrebátale, Señor, de las mismas manos del enemigo. Tú puedes hacerlo, para ti no hay nada imposible. Todo esto, Señor, lo suplicamos para la gloria, honra de tu santo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias y lo vamos a hacer en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, capítulo 19. Mateo 19, vamos a leer los versículos del 3 al 4, o sería del 3 al 9, vamos a extendernos un poquito en la lectura mejor, del 3 al 9. Estamos estudiando este día el tema doctrinal, el matrimonio. Ojalá que usted se interese en ir apuntando, manche su Biblia, traiga un cuaderno en donde usted lleve todos los apuntes doctrinales, le va a servir de mucho. Alguien me decía, yo ya tengo el catálogo de doctrinas bíblicas, hermano Wilber. Le voy a decir esto, lo que está allí, ahí viene resumido esta doctrina. Pero en cambio acá, cuando me corresponde explicarlo, lo que hacemos es añadir a lo escrito en el catálogo de doctrinas bíblicas, para poder enriquecer mucho más todavía el tema y así tener muchas más bases para poder presentarlas por si en algún momento alguien nos demanda razón de nuestra fe. Es decir, requiere de que nosotros les expliquemos con más amplitud acerca del tema. Leamos entonces el verso número 3 al 9. Dice la palabra como está escrita: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Versículo 7, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada
adultera. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Por favor, tome su asiento y de manera encarecida vuelvo a repetir, ya parece algo monótono, lo que he dicho en otras ocasiones anteriores. Por favor, si usted va a estar acá en este tema, apágueme su celular. 1, 2, no se vaya a andar movilizando de un extremo al otro. Si usted vino para quedarse afuera, usted tiene toda la libertad de irse hasta para su casa. Pero cuando alguien le busque para consejería y no sepa qué responder, acuérdese que usted fue el que no quiso aprender. Todos los que somos líderes tenemos que estar preparados doctrinalmente para responder a las inquietudes de las personas que se mueren de hambre allá afuera. Vamos entonces a desarrollar esta segunda parte. La semana pasada comenzamos a observar la primera parte de este tema doctrinal y comenzamos a observar algunos principios generales acerca de lo que es el matrimonio. Y luego de eso que veíamos esos principios generales acerca del matrimonio, comenzamos también a pasar a la segunda fase, a la segunda parte de ese tema, y fue la última, las razones por las cuales el matrimonio podría ser disuelto, ¿verdad? Porque tienen que haber razones por las cuales un matrimonio una pareja puede, decimos nosotros, divorciarse, o por lo cual, como aparece la frase en el Antiguo Testamento, el hombre puede repudiar a su mujer. Es decir, nosotros utilizamos la frase divorciarse. Veíamos la primera razón por la cual el matrimonio podía ser disuelto. Y la primera era, si usted se recuerda, por la muerte de alguno de los dos cónyuges. Es decir, una persona puede dar por disuelto su matrimonio cuando alguno de los dos fallece. Si muere el esposo o muere la esposa. Entonces, en este caso, la persona que queda sola, que queda viuda o viudo, puede volver a contraer matrimonio. Buscábamos la base bíblica y la presentábamos, porque es eso lo que tenemos que presentar, la base bíblica, que es lo relevante para que la persona se convenza. Pero ahí se nos daba también un consejo a la luz de la misma Biblia, que la persona puede volver a casarse con quien quiera, pero media vez sea en el Señor. O sea, ahí es donde uno tiene que prestar mucha atención a lo que la Biblia nos aconseja. Porque el que alguien quede viudo o viuda y es cristiano, eso no le da la libertad para que se vaya al mundo a andar buscando personas que no son idóneas o idóneo para la mujer o ya sea para el hombre, ¿verdad? Allí uno tiene que recordarse de aquel texto que también dice: no os unáis en yugo desigual. Claro, los que van a prestar atención y van a hacer la voluntad del Señor son los que son genuinos. Alguien que esté apegado a las cosas de este mundo va a hacer lo que le planta la gana. El que quiera hacer la voluntad del Señor la va a hacer. El que quiera apartarse de ella, entonces se aparta y va a poner objeciones, excusas de cualquier tipo. Entonces esa era una de las primeras razones. Eso ya queda en el tema que ya hemos desarrollado. Pero en la temática que hoy vamos a observar, vamos a desglosar, se nos va a presentar otra segunda razón por la cual un matrimonio puede disolverse.
Y esa segunda razón, aparte del fallecimiento de un cónyuge, es por causa de infidelidad. Puede colocar usted ahí, por causa de infidelidad. Eso es lo que Mateo aquí nos presenta en estos versículos. La segunda razón por la cual un matrimonio puede ser disuelto. Y comenzamos a leer los versículos del verso 3 al 9, pero vamos a ir explicando versículo por versículo. Dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Siga leyendo, por favor, es la pregunta que le hicieron. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Verso 5. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Veamos entonces que aquí encontramos al Señor Jesucristo, que es consultado por los mismos fariseos. Así lo dice los versículos que acabamos de leer, versículo 3. Entonces los fariseos consultaron a él, quienes al llegar donde el Señor estaba, lo quisieron sorprender con una pregunta, porque si usted analiza el texto 3, dice: los fariseos tentándole, o sea que querían entramparlo, por eso se le habían acercado a él. Entonces, cuando van en esa supuesta consulta, ¿verdad?, para tentarle a través de una pregunta, la consulta que le llevaban, claro, el Señor ya conocía, pero en esa consulta ellos le hacen una pregunta, que si era bueno, así es la pregunta, ¿verdad?, divorciarse de la mujer por cualquier causa, si eso es adecuado, ¿verdad?, si es correcto el hacerlo, es decir, repudiar a su esposa por cualquier causa. Si uno denota el fondo de la pregunta que estos tipos están haciendo, notemos el fondo. Lo que los fariseos preguntaban, hermano, no era de que si el hombre podía no divorciarse, sino lo que estaban preguntando es que si el divorcio, ese es el fondo, el divorcio era lícito por cualquier razón. Solo observen la pregunta, ¿verdad?, al buscarle supuestamente para una consulta, que si el divorcio era lícito por cualquier razón. Y aquí hay un detalle a considerar, fíjese, hermano, porque le dije que íbamos a ir explicando los versículos leídos y luego vamos a leer la otra parte, porque la explicación llega del verso 3 al 9, no se le vaya a olvidar. Para poder comprender un poco mejor con respecto a esta pregunta que los fariseos están haciendo, hermano, lo que ellos estaban preguntándole al Señor, uno lo que tiene que hacer es revisar lo que se dice en el Antiguo Testamento con respecto a esta pregunta. Y cuando uno hace una revisión, entonces uno recurre, hermano, al trasladarse hacia atrás a una época en donde había mucha confusión con respecto a este tema, a temas concernientes al matrimonio y a lo que se debería de hacer con respecto a la mujer cuando el hombre tomaba la determinación de repudiarla. Entonces vamos a entrar en ese tour para trasladarnos hacia atrás. Y para hacerlo vamos a tomar una base bíblica en el libro de Deuteronomio. Quiero que usted busque
capítulo 24, versículo 1. Quiero que lo lea conmigo, hermano. Deuteronomio, capítulo 24, versículo número 1. Para que usted entienda a la pregunta que ellos están haciéndole al Señor. ¿Qué dice? ¿Qué reza el versículo 24 y 1? Quiero que lo lea cuando lo encuentre, por favor. Solo el 1 vamos a leer. Dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá. ¿De dónde la despedirá? De su casa. La frase clave: si la encontrase haciendo alguna cosa indecente, le dará carta de divorcio. Traslade la página de Deuteronomio 24:1 a donde estábamos. A donde estábamos. Mateo 19 del 3 al 9. Y ya le voy a explicar. ¿A dónde estábamos? Vea, le voy a dar a entender esto. Si le encontrase en alguna cosa indecente, entonces podría darle carta de divorcio. De ahí toman ellos para poder hacer la pregunta a Jesucristo. Fíjese que, hermano, cuando el esposo, cuando el hombre, cuando el hebreo se casaba con una mujer, y de hecho la mujer estaba, la expresión que utilizamos nosotros es esta: era virgen. La tomaba, se casaba con ella, tenía relaciones sexuales con ella, y en el transcurso de los días que iban pasando, si el hombre miraba algo que le desagradaba de su esposa, entonces recurría a Deuteronomio 24:1 y trastornaba el texto ahí escrito, porque la expresión, ya vamos a ver más adelante, porque se la voy a dar a conocer en el hebreo, en el original en que está escrita esa frase. Ahí dice: si la hallase haciendo cualquier cosa indecente. La expresión indecente se refiere más que todo a una acción inmoral, a una acción inmoral. Entonces, no tanto, hermanos, en el aspecto, porque tengo que ser muy firme en eso, porque hay muchas acciones inmorales, usted lo sabe. No solamente es necesario efectuar una relación sexual. La mujer podía estar conversando con algún hombre, y eso no era aceptable para un judío, el que una mujer estuviera en un grupo de hombres. Entonces, para ellos era inaceptable, porque cuando hablamos de lo inmoral, uno puede rápidamente irse a lo que es una relación ilícita, es decir, una relación sexual fuera del matrimonio. Ellos tomaban ese texto y lo que hacían cuando lo tomaban, lo trastornaban. Los trastornaban en este sentido porque cuando miraban a su esposa, que ésta cometía un ilícito, algo que lo desagradaba a él de manera personal, un motivo suficiente para que un hombre repudiara a su esposa, entonces ellos accionaban, decían ellos, según lo escrito en Deuteronomio 24:1. Y fíjese que la frase que se utiliza en el hebreo es erguash davar, esa frase en el hebreo. Y la palabra erguash davar se refiere a la violación de la pureza y santidad del campo.
según lo que dice Génesis 9:22. Eso es lo que da a entender un expositor de la Biblia. Pero esa expresión, dice otro escritor, Erguas Davar, esto, más que decir que significaba esto, dice este expositor, designaba, es probable, es posible que fuese una actitud o problema que el esposo encontraba en su esposa. No era de adulterio, que quede muy en claro, porque si no estaríamos tergiversando la palabra, confundiendo a muchos. No era una acción del adulterio, como se lo decía hace unos minutos atrás. No era eso. ¿Por qué? Porque si él la hubiese encontrado en una acción del adulterio, en una relación sexual, a su esposa con otro hombre, eso no era causante para darle, no era causa para darle, o repudiarla, o darle el divorcio, o la carta de divorcio, como lo dice la Biblia. ¿Y por qué no, pues? Porque para el adulterio había una penalidad. O sea, para eso no se recurría a un repudio, a un divorciarse, a una carta de divorcio, algo legal, sino que había una penalidad. ¿A dónde se encuentra eso de la penalidad? Allí mismo en Deuteronomio. Vayámonos, retrocedamos nuevamente al Antiguo Testamento y vayámonos al mismo libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 22. Deuteronomio 22:22. Estamos aquí, iglesia. Quiero que lo lea para que esto quede como ejemplo. Capítulo 22, versículo 22. ¿Qué dice la Biblia allí? Si fuere sorprendido a alguno acostado con una mujer casada, con marido, ¿qué dice la penalidad? Ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, dice, así quitarás el mal de Israel. Así quitarás el mal de Israel. Esa era la penalidad. No era darle carta de divorcio. Y por eso es que la expresión Erguas Davar lo que designa de manera correcta es que el hombre, si veía una actitud en la mujer o algún problema que encontraba en ella, entonces podía darle carta de divorcio, pero no era por adulterio, porque el adulterio ambos morían de manera irremisible. Ahí no había vida, hermano. Ahí no había aquella opción. Entonces divórciate de ella porque cometió un ilícito. No, sino pena de muerte. Repite la frase conmigo: pena de muerte. Eso era lo que había. Escribí estas frases de una herramienta y ya le voy a explicar el porqué de ese pensamiento de los judíos. Esta herramienta dice de la manera siguiente: dentro de la misma tradición judía, dentro de la tradición judía había una división de pensamientos, y dentro de esa tradición judía, en la división de dos pensamientos, significa que habían dos escuelas rabínicas, y cada una de estas dos escuelas rabínicas que había en aquella época tenía su maestro, tenía su enseñador, quien impartía cátedra. Y qué tremendo que cada uno de estos maestros o escuelas rabínicas tenían pensamientos distintos, es decir, lo que enseñaban discrepaba de uno de lo que enseñaba el otro. Oído con lo que les voy a leer ahorita, hermano. Por ejemplo, la escuela rabínica, conocida por el nombre de su líder, así se llamaba, Shammai. Este líder de la escuela rabínica en ese tiempo interpretaba, estoy ahorita acoplando el ejemplo con lo que estamos desarrollando, no me estoy saliendo del hilo del mensaje.
Este maestro decía en su interpretación que era infidelidad conyugal, de lo cual aquí se hablaba. El motivo por el cual una persona podía darle carta de divorcio, es decir, un hombre a su mujer. Ese era el pensamiento del maestro Shammai. En la segunda escuela rabínica predominaba otro tipo de pensamiento diferente a este. Veamos qué es lo que se enseñaba en esta segunda escuela rabínica. En esta escuela rabínica, el maestro, yo lo he mencionado una y otra vez aquí, su nombre era Hillel. Todos nos recordamos y esto nos hace trasladarnos al libro de los Hechos, porque quien enseñó a Pablo en la Universidad de Jerusalén fue un personaje llamado Gamaliel, pero quien formó a Gamaliel como maestro fue Hillel, perteneciente a la segunda escuela rabínica. Pero ¿cuál era el pensamiento de Hillel? Hillel, el texto que leíamos hace unos minutos atrás, lo interpretaba de manera muy amplia, es decir, Deuteronomio 24:1. Hillel decía a sus discípulos, a quienes él enseñaba, que cualquier cosa, repita la frase conmigo, fuerte, cualquier cosa, dígalo, que una mujer hacía, el marido podía tener la libertad de darle carta de divorcio. Ya le voy a enseñar qué es lo que este señor o este maestro de esa segunda escuela rabínica enseñaba. Porque si eso predominara en nuestro tiempo, ay, muchos se alegrarían, muchos hombres. Pero, ¿cuál es eso de cualquier cosa? Si una mujer estaba haciendo sopa en su casa y se sobrepasaba de la cantidad de sal que debería de llevar esa sopa, a la hora de servirle al marido en la mesa, ¿verdad?, para comer, si el marido al probar esa sopa le disgustaba porque estaba muy salada, no podía ingerirla, y en ese mismo instante él podía tomar la decisión de despedirla y de darle carta de divorcio. ¿Cuántos estamos aquí, iglesia? Esa era una. Dos, miren lo que predominaba, por cualquier cosa. Este era más severo, hermano. También lo que él enseñaba en segunda instancia a sus discípulos. Y claro, cuando alguien es enseñado, no se va a quedar con la enseñanza, eso lo va a extender. Lo va a extender. Y por eso es que cuando se trata de enseñar la Biblia, uno tiene que tener sumo cuidado. Porque de acuerdo a lo que nosotros escuchemos, eso es lo que vamos a enseñar a otro. Y si el enseñador anda chueco y no lee para nada, sino que viene a enseñar aquí lo que oyó por allá, y lo que oyó por allá está distorsionado, y toma ese distorsionado y lo enseña aquí, ¿qué es lo que no van a enseñar ustedes? Por eso, he ahí el pensamiento que dominaba o predominaba en esta segunda escuela rabínica de Hillel. Si se ha pasado de sal, despídela, divórciate. Segundo, si hay una mujer que te agrada más que tu esposa, ¿verdad?, puedes tomarla y divorciarte de tu esposa. Por cualquier cosa, hermano. ¿Qué tal si estuviera hoy ese pensamiento? Ya anduviera casando usted aquí. ¿Por qué se quedan callados? Es duro esto, ¿verdad? Por cualquier cosa. Ese era el pensamiento.
y podía, dice el texto, darle carta de divorcio. A mí me gusta que usted se enriquezca, hermano, y más de alguna pregunta ha de resurgir de su interior. ¿Qué es la carta de divorcio que se le daba a las mujeres en esta época? Solo présteme atención. Esto que se le llama la carta de divorcio era un documento escrito. Algunos solamente se quedan y dicen, era un documento escrito. No, ese documento escrito que se le entregaba a la mujer simbolizaba el repudio público del esposo hacia la esposa. Esa es una. Dos, simbolizaba en ese mismo instante, cuando se lo daba, la disolución del matrimonio. Eso es lo que significaba ese documento. Y lo tremendo es que dentro de las costumbres de esa época, en el Antiguo Testamento, en el tiempo pasado, el marido mismo se encargaba de darle a la mujer, no de mandárselo ese documento, sino de dárselo de manera personal a ella. Imagínense, hermano, después de haberlo usado, porque quieras o no, la mujer tiene dignidad, pero como eran épocas, por eso es que usted interese en los estudios. Cuando yo lo cite acá a una conferencia matrimonial, no se haga el dundo, aprenda de la Biblia, aprendamos de la Biblia para que nadie nos engañe, porque hay personas que por no oír de manera adecuada, por no leer, se meten en cosas que no son las correctas. Entonces, cuando uno aprende, estudia, uno puede enseñar a otros. En esta época, por lo cual yo le estoy diciendo estas palabras, la mujer no tenía dignidad para el hombre. La mujer era tratada como un burro, como un caballo, como un perro. Eran épocas muy difíciles en ese pasado para la mujer. Pero quien le vino a devolver, que no es el tema de hoy, quien le vino a devolver el valor, la dignidad a la mujer, fue Jesucristo. ¿Cuántos se alegran aquí en esta noche? La mujer es más que todo. Es eso. ¿Qué pensamiento más chueco de la segunda escuela rabínica, hermano? Pero ahí está en lo que se hacía, la carta de la mujer de divorcio. Aquí está personalmente. Y eso le daba la facultad a la mujer también, libertad para volverse a casar. Y a eso agrega Deuteronomio 24:1, que el esposo tenía que entregar, aparte de entregar personalmente la carta, también tenía que despedirla de su casa. Hay tales que la mujer iba a decir, me quedo, mi amor, va, salga, va, chucho. Quizás no se mencionaba, de hecho no se mencionaba esa expresión, pero contra tal mal, tratar mal a lo que tiene dignidad, a eso se refiere. Porque solamente a un animal, ni a un animal se le puede tratar despectivamente. Porque hay personas que tienen animales y los aman. ¿Qué no será su esposa? Aquí hay hermanitos que vienen a esta iglesia, aquí son mielitas, y en su casa, ya me contaron, son demonios. ¿Por qué no te comportas como cristianos en tu casa? Un nacido de nuevo trata a su esposa bien aquí, como la trata bien en su casa. Tu esposa no es un ropero de prado. Tu esposa no es una mula. Es tu Ishet, tu compañera idónea. Yo sé que no le gusta lo que les digo, pero a mí que me interesa. Pero ese es uno de los cambios que tenemos que evidenciar en nuestro nuevo nacimiento. Pero qué terrible la situación esta, ¿verdad, hermanito? Allá iba la pobre mujer con la carta de divorcio. Claro, estaba joven, ella podía casarse otra vez. Pero ¿por qué era despedida? ¿Por adulterio? No.
Pues si se le hallaba haciendo algo indecente, que se refiere por cualquier cosa, el pensamiento, la tradición judía que predominaba en esa época. De ahí toman entonces estos judíos, hermano, el momento para poder querer pescar al Señor y entramparlo, según el análisis acá de Mateo 19, ¿verdad? Ellos leían la Biblia, ellos se grababan de memoria, memorizaban los textos, pero para su propia conveniencia. Pero vamos a ver aquí el comentario que sigue. El versículo número 4. Estamos listos para leerlo todos los que estamos aquí en esta congregación. Entonces sigámoslo leyendo. ¿Qué dice el verso 4? ¿Cuál era la respuesta del Señor? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Siga leyendo el verso 5. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Una sola carne. Regresando a la explicación para conectarnos con lo demás del desarrollo, entonces con las referencias que yo le leí de esas herramientas, ahora podemos estar conectados con lo que los judíos estaban haciendo al preguntarle a Jesús. ¿Puede un hombre darle carta de divorcio a su esposa por cualquier cosa? Por cualquier cosa indecente. Y cuando uno ya se conecta con el pensamiento, cómo pululó, cómo se extendió, uno podría llegar a esta conclusión. En esa época el divorcio estaba a la orden del día, como hoy, hermano. Por ese tipo de pensamiento no adecuado, sino erróneo. Y es por eso que los hombres en esta época podían hacer lo que ellos querían con su mujer. Imagínense divorciarse de la esposa porque le echa mucha sal. Yo no me complico en mi casa. Mi esposa sabe que la sal no me gusta. Así, para poder ahí añadirle. Pero por echarle sal, el hombre le va a pegar una buena cinchaseada. Yo veo esto como una trivialidad, hermano, que por sobrepasarse o hacerle mal la comida, no lo veo adecuado, pero así lo hacían. Entonces, lo que estos judíos están preguntando al Señor: por cualquier cosa podemos divorciarnos, por cualquier razón podemos divorciarnos. Ahora viene la explicación con respecto a los textos que hemos leído. Jesús les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, dijo el Señor, sino una sola carne. Por tanto, ¿qué dice ahí? Lo que Dios juntó, dice la Biblia, ¿qué pasa? No lo separe el hombre. Lo que Dios juntó. ¿Qué con esto diría usted? Esa es la respuesta que el Señor les está dando. Pero esa es la respuesta. Sí, esa es la cual el Señor está dando a este montón de fariseos. Y no hay otra, pastor. No, esa es la respuesta. O sea, en otras palabras, lo que Él les estaba diciendo es no. No sé si usted engrana ahí con eso. ¿Puede el hombre divorciarse de su mujer por cualquier cosa? La respuesta: no. Estos no son tan dundos, estos fariseos, hermano. No son tan dundos, pero el Señor les dice: no. No se puede. No es lícito que el hombre se separe de su mujer por cualquier cosa. No.
¿Por qué? Los textos que leíamos. Y los textos nos enseñan que el Señor diseñó el matrimonio con una santidad especial, de tal manera que Dios no desea, lo que dice la frase, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, en el deseo de Dios es que el hombre y la mujer no se separen, porque fue Dios quien los juntó. No fue la decisión de un hombre secundario al matrimonio, fue Él, Dios mismo los juntó. Pasemos a leer los siguientes versículos. No cierre su Biblia. El verso 7. Cuando él le respondió esto, entonces le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? O sea que volvieron a preguntarle, insistentes, ¿verdad? ¿Por qué pues Moisés mandó a dar carta de divorcio y repudiarla? Algunos escritores le llaman que esta era una pregunta pertinente, lo que estaban haciendo los fariseos. Pues el Señor Jesús acaba de afirmar que no se podía repudiar a la mujer por cualquier cosa, por cualquier causa. Por eso es que le preguntaron: bueno, tú dices una cosa, ¿por qué Moisés entonces se autorizó que hubiera divorcio? A esto que ellos mismos están argumentando nuevamente. Si tú no estás diciendo que no, entonces ¿por qué Moisés autorizó eso? Acuérdense que Moisés fue el que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, lo que nosotros llamamos el Pentateuco, la ley o la Torah. Él escribió. Y a eso están recurriendo estos judíos. Tú dices no, entonces ¿por qué Moisés lo autorizó? Parece interesante, ¿verdad? ¿Por qué él lo autorizó? Y aquí hay una explicación a esto. Moisés dijo una cosa, el Señor está diciendo aquí no. Él dijo que hubiera divorcio y tú dices que no, no se puede. Definitivamente lo que tú juntaste, lo que Dios juntó, porque Cristo es Dios, no lo puede separar nadie. Nadie. Recordando Deuteronomio 24:1, que si se hallaba alguna cosa indecente en el cónyuge, se le podía dar carta de divorcio. Entonces dinos por qué. Dinos por qué, vea. Aquí hay una respuesta ante todo esto, hermano. Él tenía que responderles. Entonces el Señor le responde nuevamente en el versículo 8. Esta es una respuesta de las más correctas. Y les dice: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Es la más correcta. Querían entramparlo, porque si usted habla de Moisés, Moisés era un patriarca, Moisés era un profeta. Entonces, ¿cómo es que va a discrepar si fue Dios quien inspiró las escrituras, el Espíritu Santo? Aquel va a escribir algo y este dice no, discrepa, como que no hay un acuerdo. Entonces, ¿quién manda paz? Pues Moisés o tú. Aquí no hay nada que discrepe. El Señor dice lo correcto. Lo que Moisés hizo, o sea que lo que Moisés hizo fue lo correcto. Y lo hizo de dar esa orden, de dar esa autorización, de dar carta de divorcio, por la dureza de su corazón. No es por otra cosa. Porque ustedes son duros. Por eso Moisés permitió esto a vuestras mujeres, mas al principio dice, es decir, en el huerto del Edén, a eso se refiere, en el periodo de inocencia, en el periodo de la perfección. Al principio no fue así. Claro, si usted se recuerda, todo era perfecto. Ahí no había entrado el pecado. Pero cuando el pecado entra, el hombre es trastornado, todo, hermano. Se trastorna él y trastorna lo que lo rodea.
Si él está corrompido, ¿qué no va a corromper lo demás? Entonces él aclara eso, que Moisés lo había autorizado por la dureza del corazón de ellos. O sea, diciendo esto, hermano, el Señor no está de acuerdo con el divorcio. El Señor no está de acuerdo con la separación, con el repudio hacia una mujer, porque al principio no fue así. Originalmente no fue así. Y se voy a decir esto: Dios no había pensado nunca que el matrimonio pudiera llegar a una disolución. No esa es la idea. Hay un libro que se llama, así chiquitito, se llama La idea de Dios. Y dice, ese libro dice, dibújala. Pues ahora que me hace recordar de ese libro, el Rema, ¿verdad? Ya lo leí. Que la idea de Dios, cuando le viene a la mente uno dice, ¿qué es lo que Dios piensa de ti? Entonces escribe, dibújalo, ¿qué es lo que Dios piensa de ti? Y recordando eso, lo diría ahorita: ¿qué piensas tú? ¿Cómo piensa Dios con respecto al matrimonio? Que no hay divorcio, que al principio no fue así, que Dios no puede concebir que las parejas se separen. No es esa la idea, sino la idea de Dios es: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Increíble lo que estamos desarrollando, ¿eh? Ahora, por causa de que el hombre entró el pecado, dice Pablo, por un hombre entró el pecado y luego la muerte a todos. El hombre está dañado, y por ese mismo daño espiritual, por estar muerto espiritualmente, su reacción no va a compatibilizar con la voluntad del Señor. Así es que aquí no predomina el pensamiento de Hiel y que se asenta y tiene más peso que la palabra. No, hermanito. Por eso el Señor le va a seguir dando cátedra. Siga leyendo, por favor. Dice el verso 9: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Los muchachitos que andan queriéndose casar van a pensarlo bien de aquí en adelante. Porque el matrimonio no es para niños. El matrimonio es para hombres. El matrimonio no es para cobardes, es para valientes. Y es para alguien que sabe en qué se va a meter. Porque te ligas, te ahorcaste. Ya no hay retroceso. Yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. O sea, lo de allá el Señor dice, eso no es correcto. Pero Moisés lo hizo por ustedes, por insensatos, por duros. Pero no se puede divorciarse, no se puede, ¿verdad?, desligar uno de su pareja por cualquier cosa. Cualquiera que repudia a su mujer, asentada la verdad, por causa de fornicación, y se casa con la otra, este es lo terrible, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Qué es lo que el Señor quiso decir aquí? ¿Qué es lo que el Señor quiso dar a entender? Lo que al principio fue su pensamiento. Dice Génesis, el hombre tendrá que dejar padre. No dice que la tienes que llevar donde la suegra, o tienes que vivir en la misma casita ahí. Hay que vénganse, hijo, aquí. Por eso es que el matrimonio no es para cualquier persona. Si te vas a casar, tienes que irte a vivir en un mesón. No seas aprovechado. Es que para mientras nos recupere. ¿Recupera qué? Si el que se va a casar tiene que estar preparado, pues. O sea, la palabra lo dice en Génesis, leámoslo uno y otra vez, aunque usted cierre sus oídos. Es que mi mamá dice que no, dijo que estar lejos. Entonces no se case. Es
que yo pues, como no tengo fichitas, porque te casas pues. Si aquí lo dice, tiene que dejar padre y madre. O sea, arrimado. Padre y madre. Bueno, ejemplo, yo cuando me casé, mis suegros me ofrecieron la casa. No, le dije a mi esposa, tú dejas a tu papá, yo dejo a mi papá, porque tenía a mi papá, vivía conmigo. Vamos a vivirnos, a un mesón nos fuimos a vivir. Un cuartito, 60 colones pagábamos, pero éramos felices y seguimos siendo felices. ¿Qué? Le quité todas las cosas a mi papá, se las dejé y solo la cama nos llevamos. La cama era la mesa, la cama eran las sillas, pero ella me daba de comer con la cuchara en la boca y yo también con él. Éramos felices, somos felices. Recuerdo de 27 años atrás. Ese era lo único que teníamos. Tenía trabajo y pensaba diferente, no pensaba como un niño. Utilicé una expresión que decía, no todo el tiempo, todas las cosas van a ser igual. A los 3 meses nos regalaron un juego de muebles. A los 5 meses saqué el primer ropero. Al año salió preñada. Porque disfrutamos todo un año la soltería. Nunca cesamos de hacer la obra de Dios y de andar en las actividades evangelísticas juntos. Donde yo iba, iba ella. No es como aquel tipo de matrimonios que apenas la mujer va creciendo el estómago, ya no vienen. Y cuando tienen el primer cipote, ya ni cristianos son. No, el caso de nosotros fue muy diferente. Entonces, esto es lo escrito en la Biblia. Nosotros pasábamos penas económicas difíciles, pero las resolvíamos. No pedíamos a nadie ayuda, a pesar de tener familia en el extranjero. Nadie. Es que uno tiene que aprender a vivir la vida. Es que si no tiene comida, allá va donde la mamá. Es uno el que enfrenta las situaciones. Y eso es lindo cuando usted va madurando emocionalmente, espiritualmente. Yo creo que con estos mensajes algunos me van a crucificar. Pero ¿qué me importa? Es esto lo que dice la Biblia. Es esto lo que dice la palabra. Ligado, estoy repitiendo esto y una otra vez. Ligado a tu esposa, tú no te puedes divorciar. Ahorita no han aflorado los dos novios, si anda de novio, el carácter. Te quiero ver, hay niñas que no pueden cocinar, ni lavar su ropa, ni peinarse. Casi hipotas que todas desmelechadas andan, aquí vienen así. Fíjate bien con quién te vas a casar. Con la hija de la cibonada. No se peina. Y después en el matrimonio vas a querer que se peine. Y así la conociste. Si ahorita todo es luna de queso, después vas a querer que la luna la aplaste. No me creas. De ahí vengo yo. Y no de gusto, tengo 50 años. No de gusto, de ahí vengo. Donde tú vas caminando y dices, el pastor tan bromista, tómalo en broma. Pero es la realidad. Después te vas a ver cuando esa niña no quiera hacer comida en la casa y solo le gusta andar saliendo. Cuando no haya dinero es el problema. Cuando venga el primer cipote y tú no estés acostumbrado a ser cariñoso con los niños de aquí, mucho menos con tus hijos, vas a querer lanzar al cipote en el servicio. Vas a jalar la perilla. Es esto lo importante. Ya no hay desligue. No es por cualquier cosa que una persona se divorcia, como los matrimonios de hoy. El matrimonio que más ha durado en todo el mundo, 10 minutos. Los Guinness Record, ahí lo leí yo. ¿Y el tuyo?
Ya llevas 3 años y todo amargado anda. A saber por qué me casé con una mujer mayor. Eso se piensa antes. Y allá andan, que viera cómo me trata. Ni me lava. ¿Y cómo te va a lavar si no dejas pisto en la casa, papá? ¿Ah? Mira cómo me responde. ¿Y cómo no te va a responder si tú no la respetas? No la respetas. No la tratas bien. Trata bien a una mujer. Un buen hombre hace de una mujer una buena mujer. Y una mujer hace de un buen hombre, de un hombre, un buen hombre. El respeto tiene que estar en la casa. Y ahí el amor va creciendo. Pero aquí vienen, hermano, 3 meses, ya no aguanto. Allá andan contándole, ya no aguanto. Matrimonio de hombres. Sé que el deseo de Dios a través del matrimonio es preservar la santidad del hombre, la castidad del hombre. Y por eso es que a 2 personas que están dentro del lazo matrimonial, ya al estar en ese vínculo, son tan castos como una persona soltera. Ese es el cuidado que Dios desea para el hombre. Es que no hay tales. La segunda, ¿verdad? La segunda razón es de peso. No por cualquier cosa. Es que viene el carácter de ella. Ya no la aguanto. Así la conociste. Hoy aguántate. Es que viene el aliento que tiene. Así se antes hartando de chicle clores andaba pues. Por eso, para besarte. Hoy no, hoy gas toma. Entonces, si hay una segunda razón para la separación, para el divorcio, es por fornicación. Fíjense que el término griego para fornicación es forneia, y significa en el griego una relación, cualquier tipo de relación sexual, una relación sexual ilícita. Eso es adulterio y todos los demás pecados sexuales que puedan haber. Es lo único. Pero aquí vengo y le explico esto. Entonces, yo como ya vi que mi esposa anda pecando y pecando, ahora me divorcio de ella. No, eso no es así. Cuando ha habido infidelidad, no es de primeras a primeras. El que es hijo de Dios tiene que buscar el reconcilio, el perdón. Por ejemplo, si la mujer ve que el marido le falló, la mujer tiene que ser sabia. La mujer sabia es la que edifica su casa, no la peleona, la pleitista, la celosa del diablo. Sino la que edifica su casa es la mujer que tiene sabiduría. Ve que su marido, ay, andate, andate, vas a ver que vas a sufrir sin mí. Ah, sí. Entonces la mujer tiene que ser sabia, hablar con su esposo y decirle, mira, mi amor, yo he visto que me he fallado. ¿Verdad? ¿Qué te pasa? Eso no le agrada a Dios. Entonces, cuando hay una conversación, pero que entonces no se hace, la mujer agarra un garrote, hermano, como que hubiera chucho el hombre, ya lo va siguiendo. ¡Ah! Eso es nada así. ¿Qué va a andar regresando? Se sienta a la mesa. Es cierto que no hay heridas abiertas en el adulterio, pero ¿quién sana las heridas? Cristo. Allí es donde se busca el perdón. Tanto la mujer como el hombre, porque la mujer falla también. Se busca el reconcilio. Y no ha sido llamado a una separación total. Ahora, si hay una persistencia en el pecado, entonces ahí el hombre no tiene otra opción, porque en veces el pecado continúa, porque el hombre puede caer y la mujer dirá, te perdono, y vuelve a caer, te perdono. No, la mujer tiene derecho a darle carta de divorcio. ¿Por qué? Porque el hombre en sus acciones está dañando a sus hijos. Lo inmoral daña a su familia. Una madre me preguntó hace poco y me dijo, hablando esto de las relaciones sexuales, en su casa su hija fornica. Y la pregunta es, hermano, ¿puedo echarla de la casa? Yo le dije, mire, hermana, desde que su hija fornica en la casa a escondidas, o sale y le lleva a usted, porque anda fornicando, está llevando demonios a su casa.
Siéntese a la mesa con ella y dígale, ¿qué te pasa? ¿Respetas a Dios o te casás? Pero como hay nanas aquí que son alcahuetas, viejas alcahuetas, que allá le vean el hombre a la mujer. Pasa, Panchito. Se está dando demonios a su casa. La relación sexual es lícita en el matrimonio. Estamos aquí, iglesia. Démosle palmas al Señor. Vamos a orar, vamos a hacer una oración. Cierre sus ojos. Padre y eterno Dios que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias por esta temática que hemos desarrollado a la luz de tu palabra. Bendecimos las almas que han estado en contacto a través de las redes sociales. Bendecimos a los matrimonios que se han parado bonito. Bendecimos a cada hombre de Dios que aunque falló, a cada mujer aunque falló, pero tú le levantaste, tú le restauraste. Y ese es lo lindo de continuar hacia adelante. Bendice los que hoy han estado acá y pon en el corazón, Señor, el deseo de hacer las cosas como están escritas en este libro. Bendice al dador alegre, guárdanos a todos, porque muchos de los que están aquí van a salir corriendo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ya oré por ustedes, por los correlones. Vamos a recoger la ofrenda y luego nos vamos para nuestras casitas. Cantamos esa alabanza que dice: yo no me quiero quedar el día que Cristo venga. ¿Cuántos queremos irnos con Él? Yo no me quiero quedar el día que Cristo venga. Yo no me quiero quedar el día que Cristo venga. Yo no me quiero quedar el día que Cristo venga. Ya terminamos la alabanza. ¿Cuántos están contentos? Algunos dicen, Visión Cristiana, la palabra que cambia, presentó el poderoso mensaje de salvación.